Royal con queso, de Claudia Arenas. Hola, bienvenidos a Royal y con queso. En este capítulo voy a hablar de 2 películas que hay actualmente en cartelera, que son Die My Love, de Lynne Ramsay, Alpha, de Julia Ducournau, y Bugonia, de Yorgos Lanthimos. Bueno, la verdad es que me han gustado las tres bastante, sobre todo Alpha, Julia Ducournau. Bueno, ahora hablaremos de ella cuando lleguemos a su apartado, pero es un retorno muy esperado por mí, porque es una directora que me fascina y es de mis personas favoritas en la industria. Y bueno, pues es un capítulo que me hace mucha ilusión porque creo que todas las películas tienen matices muy interesantes. Y ahora mismo la verdad es que la cartelera es una locura absoluta porque aparte de estas 2 películas también tenemos Wicked 2, que probablemente vea hoy. También va a salir dentro de nada el documental de Antonio Flores. También está la nueva película de Harris Dickinson, de la que espero poder hablar en el próximo capítulo. Y bueno, sí, en resumen, que hay una cartelera estupenda y os recomiendo mucho que vayáis al cine todo lo que podáis porque hay películas muy, muy ricas y muy apetecibles. Empezamos con Die My Love, de Lynne Ramsay, que es una directora que viene de películas como Tenemos que hablar sobre Kevin, que es una película de hace ya más de una década, creo, bastante importante. Adaptación de un libro con el mismo nombre, protagonizada por Tilda Swinton y un Ezra Miller pre-desastre y pre-locura psicótica absoluta que tuvo. Bueno, la película Tenemos que hablar sobre Kevin explora una relación madre-hijo muy complicada. Nos habla pues desde que es un bebé hasta que es más mayor y hay un evento traumático que marca y bueno, hace como mucho daño en esa relación y es una película fascinante, es muy interesante, está muy bien escrita y es una película, y Lynne Ramsay es una directora que no tiene pelos en la lengua y que habla de las cosas sin ningún tipo de tapujo, ni miedos, ni ningún tipo de censura, ni limitaciones. Y bueno, creo que esto se ve bastante reflejado también en esta nueva película que es Die My Love. Bueno, en esta nueva película la directora adapta también una novela. Es una novela de una escritora argentina, de Ariana Harwitz, y la novela se llama Mátate Amor, que bueno, básicamente Die My Love. Publicada en 2012, Lynne Ramsay coescribe el guión con el dramaturgo irlandés Enda Walsh y la película se estrenó en el pasado Festival de Cannes. Tanto Die My Love como Alpha, de la que luego hablaré. Protagonizada y producida por la fantástica Jennifer Lawrence, la cual interpreta a una escritora que ha sido madre hace poco y se muda a una casa en la campiña de Montana con su marido, pareja, al cual interpreta Robert Pattinson. Entrará en una crisis enorme derivada de una psicosis alrededor de su identidad, su profesión, su vocación, su relación y, bueno, pues un poco todo su entorno y todo lo que la rodea. Además de Robert Pattinson y Jennifer Lawrence, también protagoniza, bueno, tiene un papel más secundario Sissy Spacek, que la verdad es que, bueno, es un personaje muy interesante y, bueno, no es casualidad que cojan una actriz tan icónica y tan importante para el cine estadounidense y para el cine de los 70. Lynne Ramsay, como he dicho, es una directora que no tiene miedo de incomodar o generar situaciones complicadas. Y Die My Love es un ejercicio constante de esto. Nos metemos en lo más profundo de la cabeza de Grace, la protagonista, una joven escritora con un carácter muy fuerte y con una vida algo idílica. En un principio se nos presenta toda esta situación de casita en la campiña, marido y bebé perfecto como algo, o sea, no está dulcificado, pero sí que te lo ponen como algo apetecible, como algo sexy, como algo aspiracional. Sin embargo, pues según se van desencadenando una serie de acontecimientos y sobre todo según nos vamos adentrando cada vez más en la mente, en los pensamientos y en la situación de Grace, pues como que se va desmontando un poco todo esto. Es muy interesante cómo entramos en la película. Y bueno, también es algo central que ya sea escritora. Creo que en la novela ahondan más en la profesión y en el bloqueo artístico que tiene Grace, pero desde que empezamos la película
el marido ya nos cuenta que Grace está ahí porque quiere escribir su gran novela americana. Y también hubo una frase que me gustó mucho dentro de la película, la cual igual no cito súper bien, pero como que Grace decía algo así como que estaba como intentando hacer algo e intentando no hacer nada al mismo tiempo. Y eso creo que define muy bien cómo se encuentra ella. También creo que habla un poco pues, de las profesiones artísticas y cómo están valoradas, cómo se ven desde fuera, cómo tú también, el ego del artista, cómo te colocas en un pedestal un poco raro y es como todo como un poco nubloso y extraño. Y bueno, bajo todo este pretexto se entrama todo este viaje mental que es la película, que la verdad es que es... o sea, como que poco a poco nos vamos metiendo más y más y más y más. Aunque la escritora de la novela, como he dicho, es argentina, la película está situada en Montana, que esto está en Estados Unidos, nos pone en un pretexto de American Gothic, que creo que, a ver, no he leído la novela, pero creo que es un pretexto muy interesante para explorar todo esto porque es como muy... Bueno, es un pretexto al que ya, o sea, como que ya tenemos una idea preconcebida de lo que es eso y el horror que puede haber dentro del American Gothic, como en este como espacio rural, como con las plantas secas y las casas ahí sucias y cosas turbias. Bueno, creo que es como una decisión como bastante interesante y bastante acertada, sin haber leído la novela, que no sé la novela dónde tendrá lugar o dónde sucederá. Entonces, American Gothic, Matanza de Texas, Basura Blanca. La fotografía de 35 milímetros de Shamus McGurby nos ofrece unos verdes muy intensos y unas luces blanquecinas. Y bueno, la película tiene muchas secuencias con, bueno, de noche, en penumbra y también con la luz de la luna. Y es una luz de luna azulísima y bellísima que cubre por completo a Jennifer Lawrence, que, bueno, hay varias secuencias en las que ella como que se va como medio desnuda al campo a correr, como en el bosque, con la luz, como algo súper intenso y la verdad es que la fotografía captura totalmente esta esencia como de realidad, como distorsionada y, bueno, el mundo de la cabeza de Grace. También el director de fotografía ha dicho que algunas de las referencias eran Repulsión y La semilla del diablo de Roman Polanski. Y es que el verde es precioso, o sea, es una película que de fotografía es bellísima. También tiene como algunas decisiones un poco arriesgadas y no tan convencionales, con alguna óptica un poco especial. Y bueno, es un ejercicio muy de introspectiva en el personaje de Grace a través de esto. Bueno, la película pone sobre la mesa temas fascinantes como la estigmatización que hay alrededor de la depresión posparto y como muchas veces viene generada por el entorno. En la película hay un momento en el que Grace dice que no hay nada malo con ella y con su bebé. Ella con su bebé no se siente desapegada de él ni tiene ningún... Como sí que, por ejemplo, se exploraba en Tenemos que hablar sobre Kevin o en, por ejemplo, Salve María, que creo que es una película que tiene algo que ver con Die My Love y que también es un visionado muy interesante si no la habéis visto. O sea, es más una depresión posparto de cómo la están viendo todos a partir de ahora y cómo la han encasillado en un lugar con el que igual no se identifica o en el que no acaba de encajar. También otro tema muy interesante que es la delgada línea que hay entre la sexualización y el rechazo hacia las mujeres salvajes. Esto entre comillas. Una de las primeras secuencias de la película es una escena de intimidad con muchos cortes, con mucha crudeza, con mucha verdad. Bueno, que está rodada de una forma que la verdad es que me interesó mucho. Y bueno, vemos a los personajes comportarse como animales. Esto va a ser un leitmotiv en la película, ya que Grace en muchas ocasiones va a ser un animal, se va a comportar como un animal, va a estar a cuatro patas, va a ladrar, va a estar gateando. Al principio de la película al marido esto le encanta, lo ve como algo sexy y bueno, poco a poco le irá dando asco la voracidad y el comportamiento de Grace. Como que hay un desencanto por su parte porque se sale un poco de su control. Y cuando esta voracidad o esta forma de comportarse animalesca deja de satisfacerle a él, le genera rechazo y le genera asco. Y se aleja y desvincula de Grace. Es muy interesante también la fisicalidad y cómo se comporta la protagonista, Jennifer Lawrence,
Es un perro, es un gato, es un león, es un caballo, se entrega por completo y hace, yo creo que el gran papel de su carrera, que la verdad es que yo creo que he seguido de forma bastante fiel y he visto bastante de sus películas, y sí que creo que en esta hay una verdad bueno, una entrega total y absoluta en muchos sentidos. Y bueno, es muy importante cómo se comporta ella. Físicamente expresa un montón. Hay como una coreografía y una expresión corporal que, bueno, yo creo que hay un trabajo ahí bastante interesante eh, en todo esto. Además del comportamiento este que he comentado, animalesco, encontramos también bastantes animales y metáforas bastante bellas, como por ejemplo un caballo salvaje negro que sale en una secuencia bastante clave, la cual tampoco quiero describir porque no quiero hacer spoiler. Pero bueno, caballo salvaje negro y también un perrito ladrador, mordedor, pesadísimo, y como que esto todo lo podemos encajar con personajes diferentes, resulta bastante interesante. Otro factor que me interesó mucho es el personaje de Sissy Spacek, como he comentado, que creo que es una elección de casting bastante acertada, porque bueno, todos sabemos quién es y ya nos hace como estar alerta de su personaje y saber que es alguien muy importante en el puzzle de la trama. Esta hace de la suegra de Grace, una mujer viuda, muy sabia, que está cansada un poco de todo, está un poco hasta las narices y también anda sonámbula por el campo con una escopeta. Grace encuentra en ella no tanto un punto de apoyo, sino más bien un punto de reflejo o identificación. Esto es muy interesante porque, bueno, en la película ella lo que siente es un rechazo extremo por parte de todo el mundo y nadie la entiende y está en un espacio muy hostil. Todo el mundo se comporta hostil hacia ella, menos su suegra, que, o sea, tampoco hay como ni una conversación, ni un momento, y de hecho la suegra luego con el hijo como que tiene conversaciones sobre Grace y tampoco es que... Eso, no es un apoyo, es más bien como un reflejo y como que Grace se busca, yo creo que un poco en ella. Y es muy interesante esta comparación porque son personas de dos generaciones muy diferentes y con situaciones muy diferentes, pero encuentran ahí un nexo en común. Es una película algo irregular, la cual en su segundo acto alcanza picos enormes. O sea, es una película muy de impacto y hay secuencias bestiales de cosas, pues eso, muy impactantes. Las cuales, pues claro, llegas a un pico que luego es difícil de superar y luego la película va más en una caída y, bueno, yo creo que le cuesta un poco cerrar. También hay también un poco de bucle, un poco de repetición, que esto todo se puede justificar bajo el abanico de que todo esto es el estado mental de la protagonista y es un viaje por todos sus sentimientos y por todos sus pensamientos. Sin embargo, creo que puede resultar algo redundante en sus últimos minutos y creo que es algo irregular en ese sentido. Pero bueno, Die My Love es una película muy atrevida, muy directa, muy sincera y sobre todo voraz. Y bueno, creo que es un visionado muy destacado y muy impactante para todo el mundo. Alpha de Julia Ducournau. Bueno, tercer largometraje de la celebrada, no solo por mí, también por la crítica y por los fans del terror y de la nueva carne, directora francesa que debutó en el largometraje con la genial, fantástica, estupenda obra maestra Crudo, una metáfora caníbal del deseo femenino, y después estrenó Titán, que bueno, ganó la Palma de Oro y es una fábula cyberpunk sobre la familia elegida queer. Bueno, vuelve con Alpha, que también estuvo en el Festival de Cannes, como he mencionado antes, y la película está protagonizada por Melissa Boros, la cual interpreta a Alpha, que es una joven adolescente de 13 años que se hace un tatuaje que en el cine nos dieron tatuajes de estos de que se pegan y se quitan a los 5 días, así que tengo el tatuaje de la película en una fiesta y bueno, se lo hace en una época y en un contexto en el que hay una enfermedad y esto desencadenará una crisis familiar en la que el estigma, la religión y la herencia serán muy importantes. Bueno, como he dicho en la película, hay una enfermedad que se está llevando a mucha gente por delante, a personas drogodependientes como el tío de Alpha y también a hombres gays como su profesor de inglés, creo. Esta enfermedad transforma poco a poco el cuerpo en algo que pues no revelaré porque creo que merece mucho la pena
verlo de sorpresa y que te impacte como el reveal de toda esta transformación. Y bueno, pues hay un miedo y hay un rechazo y hay un estigma. Y claramente esta enfermedad es una representación del SIDA. Bueno, durante el desarrollo del guión, Julia Ducournau viajó a Nueva York para conocer a uno de los miembros fundadores de ACT UP, que es una asociación súper importante para el SIDA, y bueno, conoció a uno de esos miembros fundadores y que es un psiquiatra especializado en trauma transgeneracional. Es importante mencionar también la figura de David Cronenberg antes de entrar más en profundidad en la trama. Julia Ducournau ha confesado varias veces la influencia del director, creo que canadiense, y la nueva carne en su cine. Su película favorita es Inseparables, que bueno, es fantástica, con Jeremy Irons. Y hay mucha gente que relaciona la película de Titán con Crash, que bueno, yo creo que hay como muchas diferencias, pero bueno, sí que hay temas en común, sobre todo con los coches y con toda la sexualidad relacionada con todo esto. El cine de ambos directores nos habla de sangre, nos habla de sexo y de transformaciones del cuerpo. Y Cronenberg también ha tratado el SIDA, también porque le ha tocado por época, en diferentes películas, desde La Mosca hasta Existence. Mutaciones corporales y también penetraciones con objetos punzantes, que esto está muy relacionado con la enfermedad, pues porque se transmitía a través de relaciones, pero también con jeringuillas de las personas que consumían. Claramente, Julia se ha inspirado en este tratamiento de la enfermedad y lo explota de una nueva y tremenda forma en esta nueva película. Sí que hay esta inspiración y esta herencia de Cronenberg, pero ella le da totalmente su toque y su sello por completo. Bueno, explora la degradación de la enfermedad a través de una transformación, como he dicho, física, muy potente. Julia Ducournau es la directora del cuerpo mutante femenino por excelencia. La familia es el eje central de sus 3 largometrajes, de la directora, de cierta forma, en crudo, pues un poco toda esta relación con la hermana, que es fundamental, y también luego, a través del final, también se establece una conexión familiar muy importante. En Titán, como he dicho, la familia elegida. Y bueno, pues en Alpha nos habla, como he dicho antes, del trauma transgeneracional. A través del personaje de Amin, que es el tío de Alpha, que está interpretado por Tahar Rahim, y también el de la madre, que está interpretada por Golshifteh Farahani, exploramos el impacto que tiene la enfermedad en la familia, afectando en 2 momentos diferentes. La película altera un poco pasado y presente, moviéndonos en, bueno, como con una década de diferencia, 80s, 90s. Utilizan el recurso de mujercitas para los flashbacks de pasado cálido, presente frío. También es muy interesante la tonalidad de las pieles. O sea, en el pasado, como he dicho, es muy cálido y luego en el presente literalmente están totalmente pálidos y grises. Y bueno, esto es muy impactante porque resulta bastante bizarro y extraño. Entonces, la película alterna pasado y presente, y bueno, pues en pasado nos centramos más en el personaje del tío Yonki y en el presente más en la hija marginada rarita, que bueno, es muy importante porque son 2 personas con realidades muy diferentes, pero al mismo tiempo personas con realidades similares, porque son 2 personas las cuales sufren un rechazo muy grande por la sociedad y que están completamente marginadas y están sometidas al estigma, no solo por la enfermedad, sino también por su propia identidad o condición o situación. Dentro de la familia también exploramos la religión, concretamente la del pueblo Cabilio. La familia de Alpha es argelina, su madre y su tío hablan en Cabilio, que esto es algo bastante importante dentro de la película, no solo por esta identidad, sino también porque como que también nos habla un poco de cómo se pierde esta tradición y esta herencia, porque la madre y el tío hablan en cabilio para que Alfa no les entienda, porque ella no habla. 3ª generación que pierde el idioma, ella no se puede comunicar con su abuela, hay una barrera que separa a Alfa pues de la tradición y de, bueno, pues su herencia y su familia y su historia familiar. Sin embargo, también se la somete por parte de su madre al estigma y a algunas historias relacionadas con la religión de este pueblo, como por ejemplo el viento rojo, que es un elemento fundamental dentro de la película, que no se acaba de concretar, pero bueno, es súper interesante. Habla del trauma, del rechazo familiar por la enfermedad, pero también del trauma religioso. Esto lo explora sobre todo con el hermano, pero es que es una película que nos habla muchísimo de gente que está muy traumatizada por esto de la religión, la herencia que deja esto,
cómo te acabas convirtiendo en algo que tú no quieres ser, que tú no eres. Ella también, la madre es médico, esto es muy importante. Es médico, pero acaba creyendo en cosas que van totalmente en contra de, bueno, pues de todo lo que, del método científico y de la ciencia y de la medicina. Y bueno, a mí es una película que me impactó muchísimo porque creo que es tremendamente profunda. Sí que igual habla de demasiadas cosas a la vez, pero creo que todas acaban en esto, el trauma transgeneracional, y creo que, eh, bueno, pues consigue generar una atmósfera y una sensación que te identificas muchísimo con el personaje protagonista y entiendes muy bien y sientes sobre todo toda esta situación y todo este percal que tiene montado un poco. La película explora la relación hermana-hermano y madre-hija por partes iguales, como he dicho, porque va alternando un poco. Nos habla de la importancia de desestigmatizar la enfermedad y de los cuidados. Es la película más tierna, sin duda, de la directora, sin ningún lugar a dudas. Es muy emocionante y tiene una alta carga dramática, algo no tan común en sus otras películas. Sí que creo que Titán, sobre todo con la parte final del nacimiento, es bellísima, es sensibilísima, y sí que hay una parte... Bueno, a ver, son todo películas dramáticas, pero creo que aquí la carga dramática que hay con los personajes, con sus relaciones y, bueno, pues con el clímax de la película, es algo que no se ha visto antes en el cine de Julia Ducournau, y creo que arriesga muchísimo y se atreve a salir un poco de su zona de confort, en la cual estaba muy cómoda porque era... Bueno, es increíble en lo que hace Julia. Es que me fascina y me abruma su maestría, que esto es como súper chorra decirlo, pero realmente creo que es una directora fantástica y genial, y que tiene un manejo del lenguaje, del cine, del dramatismo, y sobre todo esto, es que es tan tierna, tan bonita, tan sensible. Me ha impactado mucho. La película es un poco irregular y ambigua, y al final se hace un poco de lío porque, bueno, alterna pasado, presente, y luego hay como una historia un poco de fantasmas. Pero, como he dicho, Alfa es un salto al abismo y al vacío muy valiente, que al final al vacío, pero luego ahí encuentra cosas buenas. No es en plan suicidio, es en plan que se ha tirado y lo ha conseguido. Nos da algo muy fresco y muy diferente, que es que ya es que su cine ya era así, pero ahora más. Y bueno, se ve su sello, pero es un movimiento muy atrevido. Y bueno, creo que es una película fantástica. A mí me ha fascinado, me ha encantado, me ha maravillado y me ha impactado mucho. Y es, bueno, la recomiendo muchísimo. Tenéis que ver sin duda Alfa de Julia Ducournau en el cine cuanto antes. Bugonia de Yorgos Lanthimos. Última película de esta racha de colaboraciones, trilogía hollywoodiana. Stone Lanthimos. Es un remake de la película surcoreana Save the Green Planet, guión adaptado de Will Tracy, protagonizada por Jesse Plemons y Emma Stone, a los cuales ya hemos visto. Bueno, a Emma Stone la llevamos viendo desde La Favorita, y a Jesse Plemons ya le teníamos en su última película Kinds of Kindness, y también con Aidan Delvis, que creo que es debutante y está bastante bien, hace el primo de Jesse Plemons en la película. La fotografía la lleva a cabo Robbie Ryan, que ya ha trabajado con Lanthimos en sus últimos proyectos, en Poor Things, en Kinds of Kindness. También creo que ha hecho Bert de Andrea Arnold, por ejemplo. Bueno, la película cuenta la historia de unos tarados conspiranoicos, que son Jesse Plemons y su primo Aidan Delvis. No he encontrado el nombre de los personajes, así que voy a referirme a ellos como los actores. Que, bueno, secuestran a una poderosa e influyente CEO, que es Emma Stone, porque están convencidos de que ella es una extraterrestre, una alienígena. Que, bueno, no es algo tan loco, porque realmente, si miras a Emma Stone con el look que le ponen en la película, con los ojos que tiene y la cara que tiene, la verdad es que, o sea, yo creo que el Yorgos Lanthimos ha escrito esta película, obviamente pensando en Emma Stone, pero se ha inspirado en su cara, y yo creo que un día la estaba mirando y pensó que era una alienígena porque realmente tiene esa cara. Y bueno, no podía hacerlo otra persona. La película explora la decepción y la desilusión del mundo, derivada en conspiraciones sobre alienígenas o sobre lo que sea. Que bueno, hay como también en Eddington y no sé qué otra película. Bueno, también en Una batalla tras otra. Esto es un tema recurrente en el cine reciente. Es interesante.
Bueno, sí, como he dicho, decepción y desilusión, que deriva en conspiraciones y antisistema y romper con todo. Hace una crítica bastante vacía y superficial, bajo mi punto de vista, de los movimientos sociales y del capitalismo, y cómo este nos amasa y nos delega a los 5 billonarios y billonarias de turno, sin escrúpulos, que en este caso, Emma Stone. Una historia de venganza en la cual también pues, habla un poco de la sanidad en Estados Unidos y la decadencia que hay dentro de esto, que yo cuando estaba viendo la película me acordé del documental All the Beauty and the Bloodshed, que habla un poco de toda la trama con los opiáceos y con la familia Sackler, en el documental, como he dicho, All the Beauty and the Bloodshed, de Laura Poitras, protagonizado y narrado por Nan Goldin y por sus fotografías del momento. Creo que esto es bastante más interesante y bastante más contundente sobre la tesis que ofrece, pero sí que creo que se puede establecer una conexión por todo este tema, como he dicho, de la sanidad y del estado de esta. Bueno, también al principio de la película, Jesse Plemons y su primo van a una farmacia y compran sedante de caballos, una medicina para castrarse químicamente y un montón de cosas y nadie les dice nada. O sea, como que hay como un libre... ¿cómo se dice esto? Un libre mercado y no sé, como que pueden comprarse lo que sea en la farmacia y luego tienen que pagar 2.500 euros porque les digan que tienen un resfriado porque les ponga una escayola. Es una barbaridad y es una locura, no tiene ningún tipo de sentido y la película como que ahonda un poco en esto. O sea, la trama principal es que Jesse Plemons se quiere vengar porque ha habido una tragedia familiar relacionada con la empresa, con los seguros y como con tratamientos experimentales, etc. Bueno, también creo que es importante mencionar una de las primeras películas que hizo Lanthimos en Estados Unidos, El sacrificio de un ciervo sagrado, que creo que es una de sus mejores películas, con Colin Farrell, con Nicole Kidman, con Barry Keoghan. Yo creo que eso fue... Ahí se descubrió a Barry Keoghan. Bueno, esta película también nos habla un poco de... Bueno, Colin Farrell hace de médico, hay como una profecía, etc. Creo que tiene bastantes puntos en común con Bugonia, porque habla de límites, de paranoia, de sacrificios. Se puede establecer ahí conexiones. Creo que Bugonia no es para nada la maravilla que para mí es El sacrificio de un ciervo sagrado. Creo que es de las mejores películas de Lanthimos. Hay una conexión fuerte con esta película, sin embargo, no alcanza la maestría ni la grima que da esta anterior película. Bueno, el filme es un pulso constante entre los protagonistas, Jesse Plemons y Emma Stone, que son de los más brillantes de su generación, son actores importantísimos, son actores fantásticos. Hay guiones muy bien escritos y ellos dominan la escena. Y es que es eso, o sea, es una pelea constante entre ellos que es muy entretenida de ver y es muy eficaz. Sin embargo, como que la película no llegaba a ningún punto. Y creo que además también, creo que la película pierde mucho en su última parte. O sea, igual sí que es necesaria, pero creo que hace que sea totalmente vacía. O sea, ni rascando encontraba, no, ni siquiera, no digo moraleja, ni mensaje, ni nada así, pero es que creo que la película no está diciendo nada, aparte de la trama. Y bueno, eso me da un poco de pena porque creo que Lanthimos es un director que tiene muchísimas cosas que decir y que siempre, bueno, pues, no sé, es que hasta en su última película, que ya se habló un poco de que era un Lanthimos, que estaba ya un poco cuesta abajo, un poco cansado. Yo creo que en Kinds of Kindness nos cuenta cosas muy interesantes, todo gira en torno al control y creo que ahí sí que pues sí que hay temas y hay un guión como con una profundidad y con algo más aparte de lo que hay aparentemente. Creo que Bugonia es bastante vacía y a pesar de que tiene muchísimos ingredientes para ser pues súper divertida, súper loca, súper explosiva y eficaz, no acaba de explotar ni de generar mucho para mí. En el cine hubo mucha gente que sí que se reía un montón y que era como muy efusiva. Y bueno, yo creo que soy una persona que tiene la risa fácil. Sí que creo que la película es divertida, pero creo que no se queda un poco a mitad de camino. Y a ver, sí que igual es porque Lanthimos lleva haciendo películas, o sea, lleva 3 años, o menos 2 años, que ha sacado 3 películas, superproducciones,
muy bien escritas, con un diseño de arte súper guay, todo con un universo muy concreto y historias todas muy originales. No le quiero quitar valor porque creo que es uno de los directores más importantes que hay ahora mismo en el mundo. Pero sí que creo que es un Lanthimos que está cansado y que necesita... Bueno, creo que se va a tomar un hiatus, un descanso, y creo que necesita sentarse, reflexionar, meditar, leer mucho y afilarse un poco. Igual volver a Grecia, de repente. Y reconectar con su canino, con su langosta, incluso con la favorita, que es que la favorita es fantástica. Pero sí, creo que es un Lanthimos un poco vago. Y creo que es capaz de cosas grandiosas que hemos visto ya. Pero bueno, sin embargo, creo que Bugonia, bueno, Emma Stone se rapa, Emma Stone se vuelve loca, Jesse Plemons es... Bueno, Jesse Plemons es el relevo de Philip Seymour Hoffman y ojalá le den un Oscar próximamente porque se le merece muchísimo y porque es el mejor. Y Emma Stone pues también ya tiene su Oscar, muy merecido, etc. Es interesante, es impactante y siempre hay que ver las películas de Lanthimos en el cine porque es que es Lanthimos y es actual y es importantísimo. Pero sí que creo que no es su mejor trabajo ni de lejos y que le va a venir muy bien este descanso. Y bueno, esto sería todo. En el próximo capítulo hablaré de las 800.000 películas que hay ahora mismo en la cartelera, porque de verdad que es una barbaridad. Ir al cine mucho, ir a ver Wicked parte 2 y Alpha de Julia Ducournau, Time and Love, Bugonia, muchas películas. Nos vemos en el próximo capítulo. Muchas gracias. Adiós.